Hay un momento en la temporada 2 de Game of Thrones que dura 30 segundos y que la mayoría de la gente recuerda como una de las escenas más geniales de la serie completa. Y porque Cersei Lannister se ve increíblemente poderosa y controlada y sofisticada y sale de ese corredor con todo el aplomo de alguien que acaba de ganar. Y lo que realmente pasó en esos 30 segundos fue que Cersei firmó la sentencia de muerte de su propia dinastía sin saberlo. La mayoría de la gente piensa que los Lannister perdieron el trono de hierro por Daenerys y sus dragones, o culpa al Gorrión Supremo, o culpa a Joffrey por ser el rey que fue, pero si trazás cada cosa que salió mal para los Lannister desde la temporada 2 en adelante, seguís llegando siempre al mismo punto de partida. Una escena, un corredor en el Castillo Rojo y una decisión que Cersei tomaría sin pensarlo dos veces, porque en ese momento le pareció obvia, le pareció poderosa, le pareció exactamente lo que había que hacer. No perdió un ejército ese día, no firmó un maltratado, simplemente humilló al hombre equivocado, y ese hombre pasó las temporadas siguientes quemando su mundo entero en silencio desde adentro, sin que ella jamás volviera a mirarlo como una amenaza real. Esta es la historia de cómo el error más grande de Cersei no fue una batalla que perdió, sino una conversación que creyó haber ganado. Para entender por qué ese momento fue tan destructivo, necesitas entender el contexto exacto en que ocurrió. Estamos en el comienzo de la temporada 2. Robert Baratheon está muerto. Ned Stark fue ejecutado, Joffrey ocupa el trono de hierro y los Lannister técnicamente controlan Desembarco del Rey, pero las grietas ya están apareciendo por todos lados. Robb Stark está ganando cada batalla en el norte. Stannis Baratheon tiene una reclamación legítima y una flota Renly tiene un ejército, y además de todo eso, Arya Stark acaba de escapar de Desembarco del Rey sin que nadie la atrapara, lo cual es un problema serio porque los Stark eran los rehenes de Cersei y acaba de perder a uno, así que Cersei manda llamar a Meñique. La tarea era simple, quería que lo encontrara. Arya Meñique era el maestro de la moneda, un hombre con espías y contactos en todas partes que había sido útil a los Lannister antes, y era exactamente el tipo de encargo para el que estaba hecho, pero Meñique no pudo contenerse. En lugar de ir simplemente a aceptar y retirarse, se puso resbaladizo. Sugirió que Cersei le preguntara a Varys, en cambio ella lo rechazó. La conversación derivó y de repente Meñique estaba insinuando que sabía sobre Cersei y Jaime, no directamente, porque nunca hace nada directamente, sino con la precisión calculada de alguien que sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Dijo que cuando chicos y chicas crecen en la misma casa, pueden surgir situaciones incómodas, que a veces incluso hermanos y hermanas desarrollan ciertos afectos, y que cuando esos afectos se vuelven de conocimiento público, bueno, esa es una situación incómoda. De verdad, sonrió y dijo, el conocimiento es poder. Seize him. Y ahí fue donde Cersei cometió el error que cambiaría todo. Le dijo a sus guardias que lo agarraran después que le cortaran la garganta. Una hoja fue a la garganta de Meñique. Después dijo, paren. Y esperen, cambié de opinión, déjenlo ir. Lo hizo retroceder 3 pasos, dar vuelta, cerrar los ojos, se acercó y le dijo muy en voz baja, el poder es poder, y se fue convencida de que acababa de darle una lección. No le enseñó nada, le dio una razón para destruirla. Y hablando de poder y estrategia, queremos que tengas acceso a toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Hace clic en el enlace en la descripción y sumérgete en cada detalle, cada matiz político, cada conflicto que hace de Poniente un mundo tan complejo y tan brutal como lo que acabas de ver. Tu apoyo ayuda al crecimiento del canal. Y ahora seguimos. Para entender por qué ese momento fue tan dañino, tenés que entender quién era realmente Petyr Baelish, porque la serie no siempre lo deja tan claro como lo hacen los libros. Meñique no nació en nada. Su familia era señora menor de un tramo pequeño e insignificante de costa llamado Los Dedos en el Valle. Su padre tenía una amistad con Hoster Tully, el señor de Aguas Dulces, y esa amistad le consiguió al joven Petyr ser criado en Aguas Dulces junto a los hijos Tully, Catelyn Lysa y Edmure. Fue Edmure quien le puso el apodo de Meñique, burlándose tanto de su pequeña estatura como de la tierra insignificante de la que venía. Creció en esa casa como nadie, como el pupilo de una familia grande pero no un miembro de ella. Se enamoró obsesivamente de Catelyn Tully, que no lo amaba de vuelta, y cuando Catelyn fue prometida a Brandon Stark, el hermano mayor de Ned, el
El joven Peter lo desafió a un duelo por su mano, porque eso es lo que hace un adolescente desesperado sin ningún sentido político. Brandon Stark casi lo mató, lo mandaron de vuelta a sus dedos con una cicatriz en el pecho y un mensaje muy claro del mundo. No importa lo inteligente que seas, si no tenés el nombre correcto. Después de eso, tuvo un solo objetivo y no era la venganza en ningún sentido. Dramático, obvio, era llegar a una posición donde nadie pudiera descartarlo, nunca más, donde nadie pudiera meterlo en esa caja. Por el lugar de donde venía, usó el dinero y la información para construirse. Desde la nada, se convirtió en maestro de la moneda de los 7 reinos. Manejó la red más rentable de burdeles en Desembarco del Rey, que le daba palanca sobre la mitad de los hombres poderosos de la ciudad. Controló la guardia de la ciudad antes de que lo reemplazara, y en casi todos los sentidos prácticos, era una de las personas que mantenía a Desembarco del Rey funcionando, y la única regla por la que vive un hombre así es esta: nunca te conviertas en un objetivo visible. Nunca dejes que la persona en el poder te mire y vea una amenaza, porque el momento en que eso pasa, perdés tu mayor arma, que es que nadie te está mirando con suficiente atención. Cersei atravesó esa regla en ese corredor y la destrozó. Le puso una hoja en la garganta y le dijo sin ninguna ambigüedad que podía terminarlo cuando quisiera. Eliminó la pretensión de que era un sirviente valioso y le mostró exactamente lo que pensaba de él. Un instrumento desechable que podía ser descartado en el momento en que dejara de ser útil, y después lo dejó irse. Esa fue la parte fatal. No la amenaza, sino dejar que se fuera después de la amenaza, porque lo que comunicó sin palabras fue esto: una victoria. Lannister significa que siempre estás a un mal día de que esa hoja vuelva. El único futuro seguro para Peter Baelish es un mundo donde los Lannister no ganen. Y aquí está lo que la gente pierde, porque todo lo que siguió pasó despacio y mucho ocurrió fuera de pantalla. Meñique no se fue furioso a tramar venganza de inmediato, no es así como opera. Volvió directamente a ser útil, ayudó a negociar la alianza entre la casa Tyrell y los Lannister, que salvó a Desembarco del Rey de la flota de Stannis Baratheon en la batalla del Aguas Negras. Esa alianza es la razón por la que los Lannister sobrevivieron la temporada 2 en absoluto. Pero mientras construía esa alianza, también estaba poniendo los cimientos de lo que vendría después. Se sentó con Lady Olenna Tyrell y en algún momento, durante esas conversaciones, se aseguró de que ella entendiera qué era Joffrey. Realmente fue cuidadoso con eso, como siempre lo es. Alabó a Joffrey frente a Olenna, sonrió todo el tiempo y dejó que sus hombres difundieran silenciosamente la historia real entre los sirvientes. Tyrell, la verdad sobre Sansa Stark, las golpizas, las humillaciones públicas, el incidente de la ballesta en la sala del trono. Olenna Tyrell no necesitaba que le explicaran las cosas 2 veces. Podía ver con sus propios ojos quién era. Joffrey había observado cómo trataba a Sansa en la corte y entendía el peligro específico que eso creaba, porque su nieto Loras ahora estaba en la guardia del rey y estaría en la habitación cada día. Si Joffrey alguna vez ponía sus manos en Margaery de la manera en que las había puesto sobre Sansa Loras, lo mataría en el acto, lo que terminaría a los Tyrell tan definitivamente como terminaría a Joffrey. Así que Meñique y Olenna coincidieron. Joffrey tenía que morir antes de que el matrimonio destruyera a los Tyrell. El plan que construyeron era casi elegante en su simplicidad. Meñique obtuvo un veneno raro llamado el estrangulador, que fue cristalizado y escondido dentro de las amatistas de una horquilla decorativa que Sansa llevaría a la boda en los libros. En la serie, el mismo veneno fue ocultado dentro de las piedras de un collar de cualquiera de las 2 maneras. Sansa era el mecanismo de entrega completamente inconsciente de lo que estaba cargando. En el festín de bodas, mientras Joffrey hacía un espectáculo de sí mismo humillando a Tyrion frente a toda la corte, Olenna se acercó silenciosamente a Sansa, ajustó su horquilla y tomó una de las piedras de veneno, la dejó caer en la copa de Joffrey mientras nadie la miraba. Eso es todo el mecanismo. Unos pocos segundos a plena vista de cientos de personas y nadie vio nada. Joffrey bebió de la copa, empezó a ahogarse violentamente y murió en los brazos de Cersei mientras toda la corte estaba parada alrededor en estado de conmoción y confusión, y su último acto fue levantar la mano y apuntar con el dedo a Tyrion, que estaba sosteniendo la copa vacía. Esa acusación moribunda no fue un accidente, Meñique la había diseñado.
El entretenimiento en la boda púrpura, los actores enanos que rescenificaban la guerra de los 5 reyes burlándose de los Stark y de los tíos muertos de Joffrey frente a todos, fue obra de Meñique. Lo arregló específicamente porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que Joffrey no podría resistir usarlo para provocar a Tyrion. Sabía que Tyrion no podría quedarse callado. Sabía que una vez que Joffrey vertiera vino sobre su tío y lo hiciera servir como su copero, Tyrion sería la persona sobre quien todos los ojos de la sala estarían en el momento en que el rey empezara a ahogarse. Esto no fue una adición de último momento. Toda la actuación fue diseñada para plantar la acusación antes de que el asesinato siquiera ocurriera. Meñique necesitaba a alguien lo suficientemente creíble como para que Cersei enfocara toda su rabia en él y dejara de hacer preguntas, y Tyrion, a quien siempre había despreciado, que estaba literalmente sosteniendo la copa de vino cuando Joffrey colapsó, era perfecto. Las consecuencias cayeron en cascada, exactamente como estaba planeado. Tyrion fue arrestado. Cersei acusó a su propio hermano de matar a su hijo. La familia Lannister, que siempre había tenido grietas corriéndola por dentro, se abrió. De par en par, Tywin llevó a Tyrion a juicio. Tyrion, acorralado y furioso, pidió juicio por combate. Su campeón perdió. Fue sentenciado a muerte. Escapó matando a Tywin Lannister y huyó de Westeros completamente. En una sola operación, Meñique había sacado a Joffrey del tablero fracturado a la familia Lannister desde adentro, provocado la muerte de Tywin Lannister, el único hombre capaz de mantener toda la estructura junta, y salió de todo eso sin que nadie lo tocara. Cersei pasó varias temporadas después de la boda púrpura convencida de que Tyrion mató a su hijo. Nunca volvió sus ojos hacia Meñique ni por un segundo mientras Cersei gritaba sobre Tyrion. Meñique ya había hecho algo más. Se llevó a Sansa Stark. En ese punto de la historia, Sansa Stark era la última heredera viva confirmada públicamente de la casa Stark. Robb estaba muerto en la boda roja. Y su Arya había desaparecido. Bran y Rickon se creían muertos quien tuviera. A Sansa tenía una reclamación sobre el norte y la lealtad potencial de cada casa norteña, todavía vinculada al nombre Stark. Era una pieza que Cersei había tenido en su mano por más de un año. Meñique la tomó, la llevó al valle, se casó con Lysa Arryn y se instaló como Lord Protector. Ahora tenía el castillo más inexpugnable del país, un ejército que no había peleado en ninguna de las guerras y la última heredera Stark conocida. Desde una fortaleza de montaña a miles de kilómetros de distancia, el hombre a quien Cersei había puesto una hoja en la garganta en un corredor, ahora tenía más piezas estratégicas sobre el tablero que ella. Hay un discurso que Meñique le da a Varys en la temporada 3, episodio 6, que la mayoría de la gente cita sin registrar completamente lo que significa. Varys dice que si abandonas el orden, lo único que te queda es el caos, un pozo que devora a todos. Y Meñique dice que no, el caos no es un pozo, el caos es una escalera. Muchos que intentan subirla fallan y nunca vuelven a intentarlo. La caída los rompe y algunos tienen la oportunidad de subir y la rechazan. Se aferran al reino o a los dioses o al amor. Ilusiones. Solo la escalera es real. El ascenso es todo lo que hay. La gente recuerda eso como un monólogo genial de villano, lo que en realidad es una confesión. Es Meñique diciéndole a Varys y a la audiencia exactamente lo que ha estado haciendo. Desde la temporada 2 construye desorden, lo pasa por encima, sube. No empezó desde el poder, empezó como el pupilo rechazado en la casa de alguien más enamorado de una chica que lo veía como un hermano menor, sosteniendo un pedazo de tierra tan pequeño que la gente usa su nombre para burlarse de él. La única manera en que un hombre así llega a donde llegó Baelish es si la gente por encima de él sigue cayendo, y la manera más confiable de hacer que la gente poderosa caiga es asegurarse de que el suelo bajo sus pies nunca sea estable. Cersei le entregó la motivación para hacer su suelo inestable cuando le puso esa hoja en la garganta. Cada movimiento que Meñique hizo después de esa escena fue moldeado por una verdad simple. Si los Lannister ganaban, eventualmente volvería a estar en esa posición, y la próxima vez quizás ella no se sentiría inclinada a detenerlo. En los libros, Tyrion específicamente advierte al consejo Lannister sobre Baelish. Dice que teme una trampa, que Meñique es sutil y ambicioso y que no confía en él, y que ellos tampoco deberían confiar. Todos lo ignoraron, siguieron usando a Meñique, porque seguía entregando resultados y nunca se detuvieron a preguntar qué estaba tomando a cambio. Lo que estaba tomando despacio y sin que nadie lo notara era todo.
y para cuando Meñique murió, su trabajo ya estaba hecho. Los Lannister ya estaban acabados, sin herederos, sin aliados, sin legado. Cersei gobernaba sostenida solo por miedo. Su error fue creer que el poder se impone intimidando, pero cuando alguien no tiene nada que perder, no lo controlas. Le das un motivo. Eso hizo con Petyr Baelish. Lo amenazó, lo subestimó y él basó toda su estrategia en eso. En este juego, el peor enemigo no es el que enfrentas, sino el que sonríe a tu lado, y Cersei lo creó ella misma. Si querés más de esto, donde tomamos un solo momento de la serie y trazamos exactamente lo que puso en movimiento, suscríbete y deja en los comentarios qué escena crees que cambió todo sin que nadie lo notara. Hay algunas que tengo guardadas y algunas de ellas van a cambiar genuinamente cómo recordás la serie completa.